Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga poderosamente. Saludamos cariñosamente. Deseamos que en esta noche tenga la bendición del Señor con usted y con los suyos. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, maravilloso y su misericordia es infinita. Nos ha permitido un día lleno de luchas, trabajos, resolvimos problemas, saludamos amigos. Gloria al Señor, que muchas cosas el Señor nos permitió en este día vivir y disfrutar. Gloria al Señor por eso. Saludamos con mucho cariño a todos los pastores, evangelistas, líderes de la iglesia del Señor en general, todos los hermanos, a todos los amigos, a todas las personas, no importa la creencia cristiana que tengan, son muy bienvenidos a nuestro programa. Para todos y cada uno de ustedes, sin distinción de persona, es este programa. Con mucho amor, con mucho cariño, con mucha alegría, con una satisfacción inmensa. Hacemos este esfuerzo por llevar esta programación que hablamos única y exclusivamente palabra de Dios y sobre todo verdades que son irrefutables y que están contempladas en el Evangelio de Jesucristo. Gloria al Señor, qué verdad más hermosa. Le invito a que hagamos una oración de invocación a nuestro Dios. Mientras tanto, usted busque su Biblia, téngala a la mano o consígase con qué escribir, un bolígrafo, un lápiz, un cuaderno, una libreta, como usted lo llame en su país, y haga anotaciones, escriba las citas que vamos a estar tratando y por ahí le vamos. Hacemos una oración primero. Amado Dios, Padre de grande misericordia, te adoramos. Junto con mis hermanos, Señor, me uno para darte gloria, porque tú la mereces y tú eres el único digno de alabanza. Toda la gloria es para ti, Señor, y todo lo que hacemos, lo hacemos porque lo tenemos que hacer según dice tu palabra. Lo que tenemos que hacer, eso es lo que hacemos. Cumplimos, Señor, lo que tú nos has dejado escrito en tu palabra que hagamos, con alegría, con satisfacción, agradeciéndote que nos das el privilegio de poder ser tenidos en cuenta de parte tuya, Señor, para este ministerio tan honroso y tan lindo que tú has puesto en nuestras manos, como lo es la administración de tu palabra. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno de los que lo escuchen y lo vean, este video, y te sean bendecidos con esa bendición gloriosa que tiene tu palabra y que envuelve cada mensaje. En el nombre de Jesús te lo ruego, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. En esta noche gloriosa del Señor, saludamos a mi hermano, amigo, Pastor Pancho del Valle. Dios bendiga a su esposa Vales. Y Dios bendiga el programa que ustedes dirigen todos los lunes a las 7 de la noche. Amigo hermano que usted me escucha, este programa es muy bueno, debe de sintonizarlo todos los lunes a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos, en Facebook y en YouTube simultáneamente. El menú de hoy con el hermano Pastor Pancho del Valle. Gloria a Dios. No se va a arrepentir de haber visto esa programación. Y también los sábados en Facebook a las 9 de la mañana está el programa que se llama Levantando al Caído con Jesucristo, dirigido por mi hermano y amigo Edwin González, evangelista del Señor, hombre de Dios que el Señor rescató de las calles, de la perdición, de donde estábamos muchos sumidos en la miseria que el pecado nos esclavizó. Y digo nos, porque hermano Edwin y yo éramos compañeros del jangueo, del brinco y el salto, y yo sé de lo que estoy hablando. No me gusta testificar cosas que hacíamos, porque eso no glorifica al Señor, y tampoco le vamos a estar dando vítores al enemigo, ni tampoco ensalzando lo que él hacía con nosotros cuando éramos sus instrumentos. Cuando el Cristo de la gloria nos encontró, él nos encontró a nosotros, porque nosotros éramos los que estábamos perdidos. Por lo tanto, uno no puede encontrar algo que no está perdido. Si no está perdido, uno puede decir que lo encontró. Él nos encontró porque estábamos perdidos. Y el hermano Edwin González, evangelista del Señor, y yo
Estuvimos perdidos juntos, haciendo travesuras. Y el Señor nos dio la mano. Gloria al Señor Jesús. Y Él tiene un programa muy precioso que se llama Levantando al Caído con Jesucristo, junto con unos hermanos que le acompañan siempre, hombres y mujeres de Dios que cantan y adoran al Señor, tocan instrumentos, predican la palabra y testifican de las grandezas que el Señor hace en nuestras vidas. Dios le bendiga, hermano Edwin, Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas que le acompañan. Gloria al Señor Jesús. En esta noche vamos a hablar verdades irrefutables del Evangelio bajo el tema ¿en quién confiamos? ¿En quién está nuestra confianza? ¿En quién? Cuando decimos quién, lógicamente nos referimos a personas. Porque si decimos en qué confiamos, entonces estamos hablando de cosas. Cuando decimos quién, únicamente hablamos de personas, seres humanos. Pero también se incluye en esa pregunta si es que confiamos en Dios, porque Dios es una persona, lógico. Entonces, ¿en quién confiamos? En el Salmo 118, ese salmo es hermoso. Bueno, todos los salmos son una joya literaria. Salmo 118, versos 8 y 9 dicen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el príncipe. Si lo pudiéramos parafrasear en un poquito, no cambiando lo que la Escritura dice, sino lo mismo, pero para que podamos adaptarlo a nuestros días. Vamos a decir, mejor es confiar en el Señor que confiar en los gobiernos humanos o en los amigos, aún en los hermanos en la iglesia. Y el 9 dice, mejor es confiar en Jehová. Y podríamos decir, en vez de decir que confiar en el príncipe, que dice la palabra, podríamos decir, mejor es confiar en el Señor que confiar en los gobiernos humanos. De hecho, eso es lo que está diciendo ahí. Perdón. Casi nunca padezco de... Cuando hablo me tengo que tomar agua, pero hoy sí. Mejor es confiar en el Señor que confiar en las personas. Ah, que tú no confías en nadie. Usted me puede preguntar a mí, ¿tú no confías en nadie? Pues yo tengo que decirle a usted que yo confío en muchísima gente. Yo tengo mi confianza en muchísima gente. Y quizás usted me diga a mí, es que la palabra dice que maldito el hombre que confía en el otro hombre. Mire, antes de hablar y señalar y juzgar y hacer juicios, vamos a hablar del contexto de lo que está diciendo la palabra y vamos a hablar del contexto en el que yo estoy diciendo que confío en algunas personas. Porque no es cuestión de hacer juicios rápidos y tomar decisiones y hacer un argumento sin analizar. Yo digo que yo confío en mucha gente, pues claro que sí. Le voy a hacer un ejemplo. Cuando usted se sube a un avión y ese avión alza vuelo, usted no está confiando su vida a la mano de esos pilotos. Pero no vaya tan allá. Cuando usted se sube a un automóvil, a un taxi, a un autobús, a una bicicleta, que le den pon en ella, una motora, una motocicleta, y alguien va guiando y usted va de pasajero, usted no está confiando en esa persona. Claro que sí, 100%. Cuando estamos en un avión, estamos confiando 100% en ese piloto. Porque nadie, que yo sepa, yo he viajado mucho en avión y nunca he escuchado a nadie diciendo, Dios quiera que este avión se caiga. Porque eso no es nada si se cae, eso no pasa nada. Nadie dice eso. Al contrario, vemos las personas que aunque no creen en Dios, los vemos encomendándose al Señor, rogándole que los lleve con bien. Y cuando el avión aterriza, que ya está en el suelo seguro, ya se estaciona y se disponen a abrir la puerta, escuchamos las personas dándole gracias a Dios, aun cuando el vuelo haya sido un poco molesto, con turbulencia, con de esos descensos que hacen a veces sorpresivos.
Todo eso yo los he vivido en grande y en pequeña escala, por pequeñas y grandes escalas. Y he pasado sustos terribles, claro. Pero aún así, cuando llegamos a suelo firme, decimos, gracias Señor, gracias Señor. Se nos olvida el susto que pasamos y nos encontramos bien. ¿Por qué? Porque estamos firmes. Pero antes, mientras estábamos en el aire, estábamos confiando en que ese hombre que va guiando ese aparato tiene una experiencia, tiene una capacidad que nos va a llevar con seguridad a nuestro destino. Pues entonces sí estamos confiando en el hombre. Cuando usted llama por el teléfono y ordena una pizza, por ejemplo, un ejemplo muy común, o otro tipo de comida, usted brinca y saca rápido el dinero o la tarjeta y empieza a esperar que el mozo llegue con la comida, ¿verdad que sí? Eso es fe, eso es confiar. ¿Cómo usted sabe que le van a enviar la pizza? Usted sabe que hay personas que se cansan de esperar y la pizza nunca llega. Mi hijo trabajaba repartiendo pizza y había veces que los muchachos no encontraban la dirección porque hay personas que no saben dar direcciones y la persona se cansa de dar vueltas y no encuentra la persona, no encuentra. Por lo tanto, se quedó esperando con el dinero en la mano, pero nunca llegaron. Pero esas son las excepciones. Son excepciones. Por término regular, en regla general, todos confían en que la pizza le va a llegar a tal hora. Y caliente, por cierto. Entonces, nosotros confiamos en la gente, claro que sí. Lo que está hablando la palabra de Dios es que no pongamos nuestra confianza en la persona más allá de la cuenta y en muchos otros negocios que no debemos de confiar, claro. Pero que no está hablando exactamente de negocios que tengan que ver con esta vida material, sino que está hablando de confiar en el hombre, en el ser humano, como en un término absoluto, porque de alguna manera tenemos que confiar en alguien, no en alguien, en mucha gente. Cuando usted se somete a una cirugía, es más, algo sencillo, cuando usted se somete a una limpieza en la boca, los dientes, con un dentista, cuando prenden ese taladro que empiezan a trabajar en sus dientes, ¿usted está seguro que le van a hacer un trabajo bueno, que los dientes le van a quedar como los tenía? Eso es confiar en esa persona. Y así por el estilo. En muchas otras cosas, en todo, estamos confiando en las personas todo el tiempo. Pero ese no es el estilo de confianza y el tipo de confianza que está hablando aquí. Lo que está hablando aquí es depositar nuestra confianza en lo absoluto, en las personas, quitándola de nuestro Dios, como quien dice, tú me puedes dar lo que Dios no me da. O lo que yo necesito que Dios no me lo quiere dar, en ti sí lo consigo. Y mucha gente hace eso. Mucha gente hace eso. Ponen hombres y mujeres en el lugar que le pertenece a Dios. Y eso que está hablando la palabra. Mejor es confiar en el Señor que en el príncipe. Hay personas que tienen toda su confianza puesta en los gobiernos. Y qué decepción se llevan cuando encuentran que el gobierno les falla. Qué decepción se llevan. Oiga. La gran mayoría de los gobiernos humanos tienen buenas intenciones. Los gobernadores, los reyes, los príncipes, los presidentes, con muy pocas excepciones, ¿sí? Siempre han tenido, aunque no un 100%, pero bastantes ideas que son para bendecir y beneficiar al país donde presiden, predicen es un disparate, digo, presiden. Donde ellos presiden, donde ellos gobiernan, siempre tienen buenas intenciones. Pero muchas veces los consejos de los amigos, los famosos consejeros que tienen, los asesores, que todos los reyes los tienen, unos más y otros menos, es verdad que algunos no le hacen caso, pero los tienen. Muchas veces por ley del Estado los tienen que tener, aunque no le hagan caso a los consejos que le dan. Muchas veces esos consejeros, ese gabinete, que es su mano derecha, se puede decir así, ¿verdad? Que supuestamente es su mano derecha, que son sus asesores, ellos impiden que ese monarca, ese rey, ese príncipe ejecute los buenos planes que tiene para nosotros, los ciudadanos. Un ejemplo, Puerto Rico es un país que tiene muchos cuerpos de agua. Tiene muchos ríos, muchas quebradas y muchos lagos. Algunos lagos naturales y otros que los ha hecho el ser humano. Pero tiene muchos lagos.
Y cuerpos de agua tiene por donde quiera. Puerto Rico llueve mucho, mucho, mucho. En el oeste, aquí donde yo vivo, y en el centro de la isla más todavía. Y en cierta ocasión, a causa del aumento de la población aquí en el oeste, pues los acueductos que hicieron hace muchos años, aunque eran eficientes, son eficientes y se han modernizado a través de las décadas, de los años. Los gobiernos que hemos tenido los han modernizado, los han actualizado con mejores equipos, pero aún así el servicio es ineficiente. Y hay lugares, hay barrios que pasan días y días y días sin el servicio de agua potable, ¿ok? Y no voy a hablar política hoy, ni nunca. Yo no soy político ni me gusta. Ni tampoco este programa es para hablar política. Pero hablamos cosas del país que vienen a colación de lo que estoy hablando. Hubo un gobernador que quiso represar uno de los ríos más grandes que hay aquí en el oeste de Puerto Rico. Que con facilidad lo hacían, porque el estilo topográfico del terreno donde corre ese río, con poco esfuerzo humano, podían hacer un buen lago grande, una represa grande, buena, cómoda, y en un sitio que no dañaban nada de la naturaleza de la vegetación, porque es un sitio que es todo boscoso y es propiedad del gobierno, gran parte de ello. Entonces, teniendo todo eso a la mano con tanta facilidad y que queda sobre todo a más de 2.500 pies de altura sobre el nivel del mar, oiga bien, porque eso queda en un pueblo que se llama Maricao, aquí en Puerto Rico. Busque la historia por ahí en YouTube donde la encuentre, a ver qué le dice del pueblo que se llama Maricao, aquí en Puerto Rico, para que usted vea la altura que tiene ese lugar. Allí está el famoso Monte del Estado, que es uno de los montes más altos del país. Está creo que a 2.500, 2.300 pies sobre el nivel del mar. Pues por ahí cerca querían hacer esa represa. Y ese pueblo, en ese tiempo, tenía un alcalde de un partido. Y el gobernador que estaba proponiendo tal beneficio era de otro partido contrario. Aquí hay dos partidos que siempre han gobernado, que es el rojo y el azul. El rojo es el Partido Popular Democrático y el azul es el Partido Nuevo Progresista. Esos dos siempre han gobernado. Cuando no es uno es otro. Tienen como un turno. 4 años uno, 4 años otro. 4 años uno, así. Entonces, en una ocasión gobernaba uno de ellos y siendo ese pueblo y prácticamente el oeste de Puerto Rico en ese tiempo era todo del otro partido. No quiero hablar detalles para que no digan que yo estoy hablando política. Mi nombre es mucho menos. Pero el hombre tenía la mejor fe, la mejor bondad, porque él sabía la crisis que estábamos sufriendo todos los residentes de los pueblos del oeste de Puerto Rico, tanto los de la altura como los de la bajura, como le dicen aquí. Los que viven en las costas, que es la parte baja, como los que vivimos en las montañas. Todos tenemos un acueducto por frente de la casa, tubería que pasa así, pero no tienen agua porque no hay suficiente cuerpo de agua donde succionarla, llevarla a las bombas y las bombas entregándolas a nosotros en nuestros hogares. No hay. Pero ese gobernador quería hacer ese lago, canalizarlo, para que todo el oeste, por lo menos, tuvieran mejor servicio. ¿Y sabe lo que pasó? Consiguió fondos, o por lo menos le dieron el visto bueno en Washington para aprobarle fondos para ese proyecto que no costaba tan caro, no costaba tanto. ¿Y sabe lo que sucedió? Los asesores del gobernador impidieron que ese proyecto se llevara a cabo. Y yo podría decir el nombre para que ustedes lo comprueben con la historia, porque si no digo nombre no lo van a poder comprobar. Pero si usted busca la historia, búsquelo. ¿Qué gobierno fue el que quiso hacer un trabajo aquí en el oeste para que todos los pueblos tuvieran agua? Y los contrarios políticos y algunos de los mismos de él se opusieron y no quisieron que lo hicieran. De esa manera, todos los gobiernos han tenido buenas intenciones. Aquí hubo un gobernador que se llamó don Pedro Joselló, doctor Pedro Joselló, y quiso hacer unas mejoras en las carreteras nuestras. Y de hecho logró grandes cosas. Pero hubo una oposición tan terrible
que no le dejaron terminar el proyecto completo. Lo paralizaron antes de terminarlo. Porque esos asesores, esos consejeros, lo que hacen es que estorban la buena voluntad de los gobernadores. Y para que no digan que yo soy de uno, soy del otro, yo no soy de ninguno, yo no voto. Yo no creo en la política. Pero por si no lo sabía, yo les reconozco cosas buenísimas, adelantos y cuantas cosas en nuestro país, tanto al Partido Rojo como al Azul. Porque ambos han hecho cosas muy buenas para nuestro país. Que nadie diga lo contrario, porque el que lo diga no tiene razón. Gloria al Señor. Hubo un caso en la palabra de Dios que es uno de los casos más claros que podemos definir para probar lo que estoy diciendo. He dicho muchas veces que nunca me atreveré a transmitir por estos medios unos argumentos, unas verdades que son irrefutables, que no puedan ser comprobadas por la palabra de Dios. Porque si lo hiciera y alguien me dice que yo estoy en error, yo lo aceptaría con mucho gusto, pero se vería muy feo. Yo tengo que hablar lo que la palabra del Señor enseña. Hubo un caso y está registrado en el primer libro de Reyes. Y como esto hubieron otros. Pero vamos a hablar de este nada más porque no tenemos tiempo para mucho. No quiero cansarlos. En el capítulo 12 del primer libro de Reyes, dice: Roboán fue a Siquem. Siquem era un pueblo. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerlo rey. Roboán iba a sustituir a Salomón, su padre, cuando su padre ya no iba a reinar más. No sé si se había muerto, estaba enfermo, si iba a salir del reinado. La cosa es que ahora iba a... Sí, ya había muerto. Salomón se murió. Reinó en su lugar Roboán, su hijo. Capítulo 11 y verso 43 de primer libro de Reyes. Todo lo que hablamos lo tenemos que probar con la palabra de Dios. Si no, no sirve. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que yo dije de Puerto Rico? Que es el caso igual. Tan sencillo como que es un caso igual. Con algunas variaciones. Aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, Jeroboam era un líder bueno. Porque había huido allá delante del rey Salomón. Habían tenido unos percances y él se fue huyendo. Pero cuando supo que Salomón se murió, enviaron a llamarlo y vino. Y fue donde toda la congregación de Israel y se dirigieron a Roboán el rey y le pidieron un favor. Recuérdese, el verso 1 dice: Roboán fue a Siquem para que lo hicieran rey. Ahora el rey se llamaba Roboán. Y fueron donde él y le dijeron: Salomón tu padre agravó nuestro yugo, nos hizo la vida imposible, nos puso contribuciones muy fuertes. Pero ahora si tú disminuyes algo de la gran servidumbre y dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, nosotros te serviremos con alegría. Fíjese lo que le pidieron: bájanos las contribuciones. Tan sencillo como eso. Bájanos las contribuciones. Ese es el grito de muchos países, aquí en Puerto Rico también. Pero los gobiernos no lo escuchan. Y vuelvo y repito lo mismo. Hay gobernadores que quieren bajar las contribuciones, pero sus asesores no los dejan. Y presentan métodos y procesos y procedimientos y ejercicios por los cuales pueden recuperar el dinero que le bajan a los contribuyentes por un lado. No es que se va a quedar el fisco en quiebra como algunos pretenden enseñar. Es que ellos tienen otros planes para que lo que dejan de ganar por acá, por medio de las contribuciones de los que le bajan, lo van a recuperar de otra manera. ¿Cómo es? Yo no vengo a hablar de eso a usted ahora, pero sí está ahí sobre la mesa. Ahora mismo en la actualidad están planteando esa situación. Quieren bajarle las contribuciones a unos, pero los consejeros le dicen que no. Le estoy hablando de lo que estamos viendo, no lo que yo me estoy inventando. Por eso que hablamos que es mejor confiar en nuestro Dios y no en los gobiernos humanos.
Los gobiernos humanos lo que sirven es para esclavizar a los ciudadanos. Los democráticos, los comunistas, los socialistas y todos los gobiernos son de la misma forma, extrayendo, y el ciudadano, nos vemos. Chao. Cuando le pidieron ese favor de que le bajara las contribuciones, él les dijo, váyanse para su casa y vengan en 3 días y yo le contesto. Y ellos se fueron contentos. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos, a la gente capacitada del pueblo, que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando éste vivía. Y le dijo, ¿cómo me aconsejan ustedes que le responda al pueblo? Me dijeron que le bajara las contribuciones. Y los ancianos le dijeron, si tú fueras hoy siervo de ellos, o sea, si tú le trabajaras a favor de ellos, si tú trabajaras en el gobierno, ¿verdad? Como rey, hicieras algo a favor de ellos, y tú trabajaras a favor de sus beneficios, y tú le respondieras con buenas palabras, y le hablaras con ternura, ellos te servirán con alegría, para siempre. Eso le dijeron los ancianos, las personas capacitadas del país. En otras palabras, le dieron un buen consejo. Si le bajas las contribuciones, se van a portar contigo, van a trabajar con alegría, con gusto, y las contribuciones que tengan que pagar las van a pagar con alegría. Pero él dejó el consejo de los ancianos que los ancianos le habían dado, y fue donde los jóvenes que se habían criado con él y le pidió consejo. Fíjense que cometió un error. No le hizo caso a la gente que tenía sabiduría. Fue donde los jóvenes que al parecer eran ignorantes y no tenían mucho conocimiento de cómo se gobierna un país. Y les dijo, ¿qué me aconsejan ustedes que respondamos al pueblo? Porque me han estado diciendo que disminuya algo del yugo que mi padre le puso sobre ellos. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, esto es lo que tú le vas a decir al pueblo y esto es lo que tú vas a hacer con ellos. Tu padre agravó nuestro yugo, o sea, mi padre, aquí dice tu padre porque es el consejo que le están dando ellos, pero él le va a decir al pueblo, mi padre agravó el yugo de ustedes, agravó la carga contributiva, ok, eso que está hablando. Mas tú disminúyenos algo y tú le hablarás, el menor dedo de los míos, el meñique, el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Usted sabe que el hombre, yo creo que la mujer también, no tengo ese detalle si sí o no, pero yo sí sé que el hombre donde tiene más fuerza es en el hombro, es donde podemos cargar, bueno, yo cargo por lo menos 100 libras fácil en el hombro. Y aquí dice que él dijo, simbólicamente, ves hablando, para darle una idea a ellos de lo duro que iba a ser su gobierno. El dedo meñique de mi padre, el dedo meñique mío, va a ser más fuerte que los lomos de mi padre. Como quien dice, si mi padre fue así de fuerte con ustedes, yo voy a ser 1000 veces más fuertes, por poner un nombre. Y le habló conforme al consejo de los jóvenes. Y le dijo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre los castigó a ustedes con azotes, con fuetes, con chuzos, con correas. Pero yo los castigaré con escorpiones. Escorpiones eran unos látigos, los cuales en el extremo tendrían partes de metal, así en forma de anzuelo, que cuando la persona le daban un latigazo, le extraían pedazos de carne. Es el tipo de, cómo él estaba simbolizando el tipo de gobierno que él traía para ellos. Gracias al consejo de los consejeros que le dieron ese fatídico consejo. Y no escuchó el pueblo al rey. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo había propuesto que fuera así. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, no le había hecho caso, y mucho menos le iba a bajar las contribuciones, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué tenemos nosotros que ver con ustedes? No tenemos nada que buscar en este sitio. Vámonos para casa.
que cada uno busque cómo mantenerse. Entonces Israel se fue cada uno para su lugar. La gente se fue cada uno para su lugar. Y sigue diciendo la historia por ahí hacia abajo, en ese mismo capítulo, que el pueblo se dividió de tal manera que un grupo se hizo amigo de este rey duro y cruel llamado Roboam. Como siempre, por mala que sea un gobierno, por malo que sea un gobierno, siempre encuentra adeptos que lo siguen. Pero Jeroboam, que era el que estaba favoreciendo al pueblo y abogando por ellos, no le hicieron caso. Con Jeroboam, que era el bueno, supuestamente, ¿verdad? Entre comillas, se fueron 10 tribus del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se componía de 12 tribus, 12 secciones, sectores. Y 10 se fueron con Jeroboam y 2 se quedaron con el otro, con el rey cruel. Esas 10 tribus que se fueron con Jeroboam se llamaron de ahí en adelante el reino del norte o Israel como tal. Las 2 tribus que se quedaron en el sur empezaron a llamarse el reino de Judá o el reino del sur. Ambos nombres. La creación del pueblo, la reacción del pueblo de Israel no se hizo esperar. Así que surgió instantáneamente, en cuestión de días, una división que marcó de tal manera la nación que se constituyeron enemigos siendo hermanos, porque todos eran hijos de Jacob. Las 12 tribus eran hijos de Jacob, porque cada tribu era una de los descendientes de cada uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 12 hijos y cada hijo heredó un lugar allí en Israel. Vamos a hablar parcelas, vamos a decir así, para que usted lo entienda. Cada uno le dieron una parcela, lógicamente era un pueblo entero grande, territorio grande, donde vivían todos los descendientes de ese hijo. Y eran 12 en total. Y 10 de ellos se fueron al norte, se quedaron al norte, hicieron una división, llamándose Reino del Norte o Israel. Y abajo en el sur se quedaron 2 tribus gobernadas por Jeroboam. El reino del norte se convirtió en enemigo acérrimo. Empezó a buscarle pelea y a hacerle guerra al reino del sur. Fíjese lo que surge cuando un gobierno toma una mala decisión. Siendo hermanos ellos, ahora estaban en guerra. 2 reinos peleando, siendo hermanos. Entonces, ese reino del sur que quedó abajo, en la parte de abajo del país, llamado el reino del sur, llamado el reino de Judá. Ahí es que está Jerusalén, en ese lugar. Y ahí es que está Belén. Y ahí es que está la tierra donde van la mayor parte de la gente que van de aquí de turistas. Esos son los lugares que más se visitan, porque ahí es que está el templo de Jerusalén, ahí está la tumba de Jesús y todas esas cuestiones, los lugares donde él andaba, una parte del río Jordán, una parte porque el río Jordán coge por todo eso, entre tanto la parte de arriba como la de abajo. Y entonces ahí, en ese reino de Judá, fue que nació Jesús. Fíjese usted, mientras las 10 tribus del norte se fueron y empezaron a buscarle pelea a los otros, y los que vivían en el reino del sur, resistiendo, porque a los de arriba eran más, y no querían pelear porque eran sus hermanos. Aparte que eran personas más temerosas de Dios. Allí estaba el templo, allí estaba el servicio sacerdotal de Israel, estaba concentrado en ese lugar, porque allí estaba el templo. Eran gente que estaban con un poquito más de temor de Dios y no se atrevían a coger una espada y empezar a pelear con sus hermanos. Los demás sí se atrevían a hacerlo contra ellos. La decisión de un rey que no pensó, como dicen aquí en Puerto Rico, con la cabeza, se dejó llevar de gente irresponsable, que no tiene temor de Dios, que no tiene misericordia ni compasión de los ciudadanos que estamos oprimidos y viviendo en crisis.
Y lo que hacen es que le dicen al gobernador o al rey o a quien sea, agrábale las contribuciones, apriétale ahí el yugo, mientras ellos viven allá en el castillo, mientras ellos viven allá en el lugar donde están acomodados, con sueldos jugosos, con muchos beneficios, y no sienten en su interior, en su pensar, en la tranquilidad de la noche. Yo no sé si le pasará por la mente algún pensamiento de que si alguno de esos ciudadanos habrá comido, se habrá acostado con hambre o qué. Niños enfermos, ancianos que no tienen recursos porque no pueden trabajar, y así por el estilo. Todo eso es el propósito de que haya un líder en un país. Pero el ser humano se ha dedicado a enriquecerse él o ella, porque hay de las dos clases, y se le olvida la necesidad del país. Y siguen diciendo, como dijo Roboán, yo voy a ser más fuerte que el otro. O lo que aquel hizo más o menos, yo lo voy a hacer de esta manera, aunque le sea más pesada la carga. Y no le interesa para nada el sufrimiento de una persona, de una familia, de un pueblo, del país completo. ¿Estoy hablando política? No, estoy hablando historia. Todos los países tienen la misma situación. Unos más, otros menos. Uno más crudo, otros menos crudo. Unos más pesados, otros menos pesados. Pero que en unos hay abundancia, pero como quiera hay presión, como quiera hay maldad, como quiera hay mal. Por poner un ejemplo, Estados Unidos se dice que es el país de las maravillas, pero yo he vivido en Estados Unidos y yo puedo hablar de eso. Yo sé cómo se trabaja allí, cómo hay que trabajar, obligatoriamente hay que trabajar allí para uno poder comer y subsistir. Y aún así, con todas las ayudas que el gobierno da, en Estados Unidos hay una pobreza que posiblemente en Puerto Rico no exista. ¿Ok? En Estados Unidos hay gente que vive en miseria, en lugares que son deplorables. Muchas personas allí, su alimentación es escasa, porque los recursos que ellos tienen no les alcanza. ¿Y por qué? Porque hay opresión de algunos gobiernos o distribuyen de mala manera, irresponsablemente, los recursos que tienen para ayudar al país. Mientras ellos se enriquecen, el país se empobrece. En Puerto Rico no es la excepción. Hay tantos problemas en el gobierno, en todos los gobiernos. Yo tengo 70 años de edad y yo tengo uso de razón desde que yo tenía como, bueno, yo me acuerdo como ahora cuando Muñoz Marín ganó en el 64. Me recuerdo como si fuera ahora, cuando dieron el anuncio que ganó don Luis Muñoz Marín, que era el gobernador de aquel tiempo. Y de allá para acá, ¿cuántos gobernadores han pasado por Puerto Rico? Todos han hecho cosas buenísimas y otros menos buenas. Pero también los que hicieron cosas buenas hicieron cosas malas. Y eso que la gente señala que hicieron cosas malas, también hicieron cosas muy buenas. Por eso es que yo no soy político, porque yo no puedo tirarle a uno ni tirarle a otro. Porque el que hizo lo bueno, yo digo que lo hizo bueno, el que hizo lo malo, digo que lo hizo malo y se acabó. Pero este programa no es para hablar quién lo hizo bien y quién lo hizo mal, porque no le voy a dar voto a ninguno. Pero sí es una realidad, es historia. Entonces, no es que sea uno más malo que el otro, es que hay un enemigo de las almas que manipula las mentes de las personas, aún de muchos creyentes. Se deja manipular por el enemigo a través de los consejeros, a través de los ayudantes. Y entonces, pudiendo hacer un buen servicio al pueblo, lo que le dan es un maltrato. Los obligan a vivir en miseria, en escasez o en sufrimiento, en inseguridad, teniendo recursos para hacer un poquito mejor las cosas. En Puerto Rico también ha sucedido, y yo sé que en su país también ha pasado. Y eso no es política, eso es historia. Por eso es que nosotros no podemos poner nuestra confianza en ningún partido político como tal. Sí, tenemos nuestras, digo, las tienen, yo no creo en ninguno. Pero los que tienen su creencia política, yo se las respeto 100%. No me atrevo a decirle no sea de esa clase de creencia, tenga la otra, porque yo no puedo decirle eso. Nunca espere que yo se lo diga, ni aquí ningún menos. Pero por allá en la calle tampoco lo haría. Porque yo no tengo el conocimiento para decirle cuál es el bueno y cuál es el malo. Yo sí sé que han hecho esto, han hecho lo otro, pero de ahí para allá no paso, no sé más nada.
La cosa es que sí podemos decir lo que hicieron bueno porque lo vimos. Sí podemos decir lo que hicieron malo porque lo vimos. ¿Ves? Entonces, mirándolo desde ese punto de vista, tenemos que deducir y entender que de acuerdo a lo que la palabra dice allí en el Salmo 10, 118, que es mejor confiar en el Señor de la gloria antes que confiar en los seres humanos. Es mejor confiar en el Dios de la gloria antes que confiar en los gobiernos. Usted puede que me pregunte, ¿tú confías en el gobierno de tu país? Yo le digo que sí. Yo confío en el gobierno de nuestro país. ¿En cuál? En el que esté. Porque nuestros gobiernos tienen buenas intenciones para nosotros. Pero la pandilla que tienen alrededor, dije la pandilla que tienen alrededor, no fue que me equivoqué, la pandilla que tienen alrededor, dice de ayudantes, no los dejan trabajar. Es verdad que a veces impiden que también hagan cosas malas, porque según digo una cosa, digo la otra. Porque no estoy defendiendo a ninguno, le estoy tirando a ninguno, estoy diciendo la verdad. Algunas veces nuestros gobiernos han querido hacer cosas perjudiciales para el país y esos que están a su lado se lo impiden. Gloria a Dios por eso. Porque no todas pueden ser malas, ¿verdad? Tiene que haber alguna a favor de ellos. Hay un enemigo que se llama el diablo, que el Señor lo reprenda, que vino a matar, a robar y a destruir, dijo nuestro Señor Jesucristo, y está registrado en el libro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10 y verso 10. Y por eso es que los gobiernos, que casi todos, yo no conozco a ninguno, mire que yo conozco gobernadores, conozco, ¿no? Que históricamente, por la historia, yo lo he visto, los conozco por historia, por referencia, porque he leído de ellos, he estudiado mucho de algunos de ellos, de unos más y otros menos, y conozco gobiernos desde muchos siglos para acá. Y yo no me acuerdo haber recordado que yo haya leído, no me acuerdo de momento. Si alguno conoce a alguno, por favor, me lo puede escribir ahí en los comentarios y con mucho gusto lo aprendo, porque realmente no lo puedo decir porque no lo sé. Un gobernador, un rey, un príncipe que sea cristiano, no lo encuentro, no lo hay. Porque hay un montón que tienen una Biblia, la cargan, que van a la iglesia y se retratan el domingo por la mañana con la esposa o con la hija o solo, con la Biblia en la mano, luciéndose así. ¿Usted los ha visto en las portadas de los periódicos o en las redes sociales? Fulano estaba en la iglesia tal. Sí, van a la iglesia, claro que sí. ¿Cómo que no? Inclusive en algunos que han sido muy, pero que muy religiosos. Y han abogado a brazo partido a favor del cristianismo. Claro. Pero, ¿qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. A la hora de analizar los frutos, parecía, pero no era. O parece, pero no es. O el que vienen por ahí para arriba, lo parecerán, pero no lo son. Pero hoy, gloria a Dios, tenemos una buena información que traerle a ustedes. Y es que entre tantas malas experiencias que hemos visto, que hemos estudiado, que nos han contado, que nos consta porque las hemos visto en muchos países, de muchos gobiernos, de muchas clases de gobierno, de muchas ideologías de gobierno. Dije primero, lo repito, democráticos, socialistas, comunistas, yo no sé cuáles más, los que son dictaduras, las mismas cosas, como dicen aquí en Puerto Rico, un refrán popular, el mismo pejo con diferente collar. ¿Ok? El mismo pejo con diferente collar. Pero aún así, aunque surgen esas cosas, ¿por qué es que no podemos confiar en el gobierno de los hombres? Confiamos en cierta forma, pero no tenemos nuestra confianza absoluta, porque sabemos que van a fallar en muchas cosas. Nuestra confianza debe estar puesta en nuestro Dios y no en las cosas materiales. Y esperando de nuestro Dios la salvación de nuestras almas, el perdón de nuestros pecados, la estadía con Él en el reino eterno y vivir cada día sufriendo los estragos que nos trae la vida a causa de la mala administración de algunas personas. Como dije los otros días aquí en uno de los programas, tragándome lo que no me cabe por la garganta.
sufrirlo, porque me tocó. Pero qué bien que cuando pasemos al otro lado y estemos allá en el reino eterno con nuestro Señor Jesucristo, allí estaremos para siempre con el Señor, de gloria en gloria, junto con los ángeles, viendo su rostro, alumbrados con el rostro de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Es decir, que lo que estamos sufriendo en este mundo, si es que estamos sufriendo algo, eso es un momento pasajero, que cuando pensamos en las glorias grandes que el Señor tiene para nosotros en la eternidad, esas cosas se hacen pequeñas y las sufrimos con dignidad y con gozo. Ya Pablo lo dijo. El apóstol Pablo escribió en el capítulo 8 y verso 18 de Romanos y dijo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, qué cosa más hermosa, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, en los cristianos, ha de manifestarse. Dios te bendiga, Dios te guarde. Permita el Señor que podamos confiar más en nuestro Dios cada día y que quitemos la mirada a la esperanza y la confianza de que los hombres hagan o no hagan. Gloria al Señor. Saludamos con mucho cariño, con mucho amor, con mucho respeto a todas las personas, hermanos, que han estado por ahí. Gloria al Señor Jesús. Misionero, pastor y amigo Néstor Aguirre desde Nicaragua. Dios le bendiga mucho. Bendiga a toda esa cantidad de hermanos que le acompañan en ese ministerio hermoso. Mi hermano Samuel Carrero, de aquí de Puerto Rico, desde el pueblo de Añasco. Añasco fue el primer pueblo donde los indígenas ahogaron un español. Sí, porque los españoles vinieron aquí, como le estoy hablando, queriéndose apropiar de el oro que tenían los puertorriqueños, los indígenas, en aquel tiempo, los aborígenes. Y empezaron a quitarle el oro con engaño. Cuando los indígenas lo vieron, nunca habían visto un hombre blanco, y en la forma que ellos venían menos, y en los barcos que traían menos, y dijeron que eran dioses, y los españoles se llenaron, se inflaron y dijeron: vaya, creen que somos dioses, así tenemos la autoridad. Pero que un día algunos de los indígenas se dieron cuenta que algo estaba fallando y dijeron: vamos a ver si es verdad que son dioses. Si es verdad que son dioses, entre 2 o 3 cogemos un español, lo sumergimos en un río, y si se ahoga, no era Dios, era un humano. Pero si no se ahoga, entonces sí era un Dios. Oiga, así lo hicieron. Y cerquitita de aquí de mi casa, y más cerca todavía de la casa de mi hermano Samuel Carrero, hay un monumento que lo hicieron en honor al español que ahogaron los indígenas, y aquel español se llamaba Diego Salcedo. Qué bueno estudiar la historia para poder hablar lo que sabemos. Lo que no sepa no lo hable. Diego Salcedo, español, lo ahogaron los indígenas para comprobar si era verdad que eran dioses o no. Y se dieron cuenta que no eran dioses. Víctor Medina, Dios te bendiga, Víctor, hombre del Señor, evangelista del Señor. Hacía muchos años que no lo encontraba, no sabía de él, ni él tampoco de mí. Y hoy nos encontramos en un restaurante y estuvimos hablando largamente, y lo menos que yo me imaginaba era que este muchacho había crecido espiritualmente y hoy en día es un ministro del Señor que tiene varios ministerios de frente y le está dando taller y está glorificando al Señor en grande manera. A Dios sea la gloria por personas que se dejan usar para la gloria de su nombre. No estoy hablando de un señor mayor, estoy hablando de un muchacho jovencito que se ha puesto a las manos de Dios, porque Dios emplea a todo aquel que quiere trabajar. Eva Torres, desde Lares, Puerto Rico, o adjunta, yo no sé, porque ella tiene 2 casas. En alguno de los lugares está Eva Torres, mi amiga y mi hermana. Nacimos y nos criamos juntos en el mismo barrio de Pezuela de Lares, Puerto Rico. Dios te bendiga, Eva, y bendiga a esa familia grande que tienes. Edgar Soto, de aquí de Mayagüez, mi hermano y amigo. Dios le bendiga mucho, Edgar. Bendiga a tu esposa y a toda su familia. Y mi hermano Pastor Pancho del Valle, el que hace el programa El Menú de Hoy, todos los lunes a las 7 en Facebook y en YouTube. No se lo pierda. El Menú de Hoy, un programa especial para la gloria de nuestro Dios. Y mi hermana y amiga de mucho tiempo, la hermana Yesenia Vélez, desde el pueblo de Meriden, Connecticut. Dios bendiga a la hermana Yesenia, bendiga a Orlando, su esposo, y bendiga a su pastor, hermano Leica. Gloria al Señor. Leica Mora.
Gloria a Jesús. Dios bendiga esa congregación hermosa a la cual ellos pertenecen. Y Dios bendiga ese ministerio hermoso que tiene el hermano Orlando y la hermana Yesenia de predicación en las calles y en la iglesia también, avanzando la causa del evangelio para la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Y Dios bendiga y saludamos con mucho cariño también a todas las personas que nos saludan después que se termina la programación. Oramos. Padre bueno, te doy gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Nos has permitido hablar de tu palabra. Nos has permitido, Señor, entender y enseñar que eres tú a quien debemos confiar nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro futuro. Eres tú el que tiene en tus manos, Señor, el mañana nuestro que hemos de vivir en este mundo. Eres tú el que diriges reyes, tú pones reyes y quitas reyes, Señor. Ellos actúan de una u otra forma porque tú lo permites. Porque tú lo permites. Eso lo dice tu palabra. Y nosotros, Señor, con humildad acatamos las órdenes de lo que tú permitas en este mundo. Te rogamos, Señor, que tú tengas piedad de aquellas personas que viven bajo regímenes políticos, Señor, que no son tan favorables para ellos. Te suplico, Señor, que aquellos que tienen escasez, tú los ayudes para que un día venga un gobierno que los ayude a vivir un poquito mejor, Señor, y que alivie la carga y el yugo, que así como Robán no quiso hacer, estas personas lo hagan. Que sea, Señor, tú glorificado en sus vidas y que el pueblo entienda que fuiste tú el que pusiste ese rey o ese gobernador, ese presidente que ha trabajado a favor de ellos. Te suplico, Señor, estas cosas dándote gloria, honra, alabanza, porque tú eres el Rey de Reyes, Señor de Señores, y a ti, Señor, te pertenece la gloria y tú eres el que haces todas las cosas en nuestras vidas para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Que descansen, que tengan felices sueños, que sueñen con los angelitos buenos y pronto estaremos con el Señor en el reino eterno. Dios te bendiga.